lo primero que uno se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y te das cuenta que no es solo a vos, o sea, mirás hacia los costados y te vas a dar cuenta que antes también habían otras personas viviendo un dolor igual y que vos ni habías acusado o recibido porque vos estabas en otra sintonía. Entonces, primero la famosa compasión, la famosa empatía con el otro que está en ese mismo estado, vos ya sabés de qué se trata. Salir del por qué, que me pone en un rol de víctima, te diría yo, ¿por qué? ¿Y por qué? Para encontrarle un para qué, que en un principio, como te digo, uno busca afuera y sin embargo el para qué es para ir hacia adentro. Es decir, que te preguntes, en mi caso, empezar a preguntarme por el verdadero sentido de la vida. Esto, bueno, si la vida implica también que nos vamos a morir. Y entonces, como decía Séneca, mientras estés viviendo, tenés que aprender a vivir. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de No me contrates. Cuento con la hermosa presencia de Dora Ahumada, que es profe de Ciencias de la Educación, también se ha especializado en tanatología, bueno, Reiki, otras cosas, coordina grupos. Y hoy vamos a abordar un tema tal vez poco usual, ese es el inicio, vamos a ver a dónde nos lleva este episodio, que es un poco en estas épocas tan cercanas a las fiestas. Entre medio de las celebraciones también hay finales, entonces el tema de hoy, por lo que vamos a empezar, es un tema tal vez poco usual, pero también relacionado al mundo del trabajo y a otras cosas, a la vida misma, que es la muerte y el duelo. Así que bueno, gracias por estar acá para guiarnos un poco en esta conversación. Y, y bueno, vos en tus palabras, bueno, porque las fiestas, llegando a las fiestas, ¿no? Es una época, desde mi punto de vista, un poco a veces jodido porque se mezclan, ¿no? El trajín, los cierres, hay que terminar, hay que terminar. Y alguna gente está celebrando y otras personas están doliendo, no sé cómo decirlo, pero Es, primero que nada, agradecerte por la invitación y agradecerte por este tipo de espacios que tanta falta hace para detenernos un ratito. Y a mí se me ocurre, cuando pienso en estas instancias, en pensar en un sobre, y en esta época también me parece que es muy simbólico que uno le entrega a alguien como una invitación, es decir, lo que aquí compartamos, que sea una invitación a que cada uno tome de esa invitación lo que sienta, que le resuene, que pueda ayudarla en su tránsito de experiencia más allá de estas fechas y del duelo en sí, y lo que no, lo deje como un sobre y uno lo deja. Así que gracias, porque hace mucha falta. Yo creo que nos cuesta tanto el transitar las fechas en sí, que son como muy significativas. En este caso, más allá de la Navidad, el cierre del año, pero para la persona que ha tenido algún episodio referido a la pérdida o partida de un ser querido, de una mascota, inclusive, las fechas empiezan a ser y a tener otro significado. Y yo creo que ese es el gran desafío donde uno, con el tiempo, dándose el tiempo, el espacio y el permiso para recorrer esos tiempos y esos espacios, eh, terminan siendo una invitación a cosas mucho más profundas en sí que el dolor que dispara un proceso de duelo. Es muy común decir el tiempo hace lo suyo, sí. dejar pasar el tiempo. El tema es que no hay un tiempo cronológico el que vamos viviendo día a día, y la persona que está viviendo un duelo no coincide con ese tiempo, al contrario, Qué los tiempos importante. se rompen, salimos del tiempo, nos molesta, nos aturde el tiempo, porque uno se detiene, o sea, la vida, o como quieras llamar, te detiene en ese punto, y hay, yo digo, un tiempo bisagra, hay un antes y un después. Hay una realidad que ya no va a ser la misma a lo que era, no va a ser lo mismo. Entonces salimos del tiempo y el espacio. Entonces el volver a insertarse a, inclusive yo te diría, a lo cotidiano de amaneció, atardeció y es la noche, se rompe hasta ese esquema, sobre todo en los primeros tiempos, donde no sabes si es de día ni te interesa tampoco. Hay como un desinterés en todo lo que viene de afuera y en la continuidad, porque el mundo no se detiene por el dolor, mi dolor, tu dolor. El mundo sigue,
Y yo recuerdo en momentos así, de esas noches oscuras del alma, decir, ¿de qué se ríe la gente? ¿Y de qué se va a reír? Está viviendo. Ujú. Pero en ese momento uno, yo digo, se pierden nociones de lo básico que es el vivir, amanecer, ir, cumplir. No, eso se quiebra. Se diluye. ¿Tu Y experiencia, digamos, te ayudó a comprender esto? ¿Te llevó mucho tiempo también? yo siempre digo que la vida conmigo, cuando digo vida, digo Dios, universo, lo que uno quiera Ujú, interpretar como esta experiencia que estamos viviendo y donde entendemos que hay algo más, ¿no? ujú. que nos abarca. Yo siempre digo que tuve la bendición o la gracia en la desgracia de haber sido como preparada, porque el tiempo que a mí me preparó antes de la partida de Manuela fue el tiempo en que estuve en la neonatología acompañándola, Ujú. donde veía a bebés luchando por la vida. Eso ya me rompió el esquema de lo que consideramos, que yo hasta hace un tiempo decía, y lo que pasa es que no es natural eso, un bebé que muera antes, un niño que muera, un hijo que muera antes que un padre. Yo decía antes, en los primeros recorridos, no es natural, Ujú. no es natural. Hoy te puedo decir que en realidad es natural la muerte, la hemos desnaturalizada, no queremos hablar, pero si hay algo natural en nuestra existencia es la muerte. Lo que pasa es que la negamos tanto que vivimos como si no existiera y es la única realidad de la cual no vamos a poder Ujú. escapar. Es que esto que estás diciendo es súper interesante porque digo, culturalmente nosotros, no sé si Latinoamérica en sí, no estamos educados para verlo como un proceso. Y de hecho por eso también, incluso yo misma, a la hora de invitarte para explorar este tema y hablar de todo lo que podamos hablar, ¿no? Pero decir, ¿cómo abordo este tema? ¿Puedo lastimar a alguien? Y yo en mi consulta privada hablamos mucho de estas cosas porque forman parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo lo tratamos? y si hay una experiencia justamente de la que no sabemos inconscientemente que vamos a vivir, es la experiencia de la muerte, ya sea la tuya y la de un ser querido, o como dije recién, una mascota, y sin embargo vivimos como aparte como si no nos interesara. Eso es lo más triste, porque vivimos como, no, bueno, no me interesa, entonces no me interesa el dolor del otro, no me hago tiempo para procesar un dolor, el que sea, y entonces entramos en el modo, como siempre se llama, de supervivencia, a resolver lo cotidiano y a evadir eso. Que es más fácil por ahí, ¿no? Entrar en digo, desde una vara mía, ¿no? Pensándolo fuera, a veces cuando uno se ocupa y tiene un dolor y Y es tapa, como un escape, es como un cierto alivio, porque no queremos entrar ahí. Los otros días leía una frase de Pascal que decía que el sufrimiento humano surge porque el hombre no es capaz de quedarse en soledad en su habitación. wow. Entonces, y yo decía, claro, estás buscando, y ahora la cantidad cada vez mayor, la cantidad de distractores que tenemos, y hasta lo buscamos como excusa, ¿no? Es que no, que me llamó, es que me llegó un mensaje. No nos damos al tiempo que yo creo que es fundamental, la soledad y el silencio, porque otra de las cosas que sucede cuando uno empieza a transitar el periodo de duelo es que aunque estés con personas acompañado, el proceso es tan personal y tan individual que te sentís absolutamente solo. A mí la imagen que siempre se me viene, y cuando me cuentan, viste, que partió hace unos días, eh, el tiempo que sea, pero generalmente los primeros tiempos, es el peregrinar por un desierto con el sol ese que quema y arde, no hay agua, hay espinas y solo. Esa es la imagen. eh, También sirve para que el otro entienda que cuando la persona está en duelo, porque el otro sin querer, desde esta ignorancia, otra de las causas del sufrimiento es que somos ignorantes, va y le dice, bueno, pero tenés que ser fuerte, está mejor que antes, es la voluntad de Dios. O sea, decimos frases que para el que está Irrespetuosas. transitando es mejor que no digan nada. Entonces también esa falta de formación, esa falta de hacer realidad hace que no nos preparemos. Hay formaciones para acompañar el buen morir,
Ujú. Mientras yo me estoy formando para acompañar al otro, también me estoy formando en algún momento a vivir el propio proceso. Y sin embargo no se habla de ¿Y eso. cómo es esto de acompañar el buen vivir o el buen morir, ¿no? ¿Qué tenemos que, en un momento de duelo que puede llevar, esto que decís del tiempo, que desaparece todo, nada es importante, no sé, yo me proyecto en situaciones así, tal vez no tengo experiencias tan cercanas, algunas y otras no, y soy de por sí introspectiva, pero pienso en gente que no puede estar sola o cómo abordar a alguien que necesita estar con alguien, pero a la vez no. Digo, ¿qué podemos Y hacer nosotros también? hablamos mucho de lo que es el acompañar. Ujú. De hecho, consuelo viene también de la etimología de la palabra, es estar ahí, acompañar al otro y estar atento a lo que el otro necesita. La respuesta que el otro puede tener ante ese desafío es, es tan rica y tan abarcativa como las mismas personas que está duelando. O sea, no hay un... Por ahí también decir los procesos del duelo y se O las estandariza y etapas así, sí, claro. claro, etapa en qué etapa, y no sé, a veces en la melange que tenés en la cabeza A veces no, está en todas y en ninguna también, no ¿no? sabes ni que existen ni te interesa, porque como te digo, no hay un proceso de preparación previa. Cuando te tocó la experiencia, yo recuerdo que estaba un grupo empezando a surgir, el famoso grupo Renacer, yo no tenía ni idea y ni me interesaba ir a compartir con otros, o sea, era una cuestión muy mía. Yo decía, tengo que ver la forma en que salgo. A mí me ayudó mucho, debo reconocer que ya venía buscando, justamente por esta experiencia de la NEO, ya había empezado a buscar, yo decía, por acá no es, los caminos que he recorrido no encuentro respuesta, yo buscando a este desafío que yo veía, que te decía recién, yo decía, la muerte de un ser más pequeño que sus padres no es natural. Y hoy te puedo decir, no, sí, es natural. Lo que no es lógico. Y no es lo mismo lo natural que lo lógico. Es decir, desde el punto de vista natural, todo lo que nace va a morir. Una planta, un animalito, una persona. Es natural. La muerte, por eso te digo, es parte del proceso de estar vivo. Lo que no es lógico. En mi lógica mental, el río va hacia adelante y bueno, mueren los padres, los abuelos, los padres. Entonces, ahí viene lo que te decía recién de romper el tiempo y la distancia, se rompe la lógica con la que venimos viviendo el día a día. Hay un tiempo en la mañana, en la tarde, bueno, todo eso se derrumba. No hay lógica que te sirva, lo emocional estalla y entonces quedas en lo que se llama la noche oscura del alma. ¿Y qué se hace en una noche oscura? Y buscar luz. Y la luz te la puede traer en estas instancias quien lo ha vivido, que sabe que hay palabras que no se dicen, que solo el hecho de estar y escucharte y decir que está bien, que te enojes, que llores. El otro día me decía un papá que se encontró sonriendo y dice, ¿cómo? O sea, esa culpa que te nace porque sentís que ya no podés vivir como venías viviendo. Y eso en algún punto es lo que llamo yo el famoso quiebre de que está bueno no seguir viviendo como veníamos viviendo, porque no era vivir, ¿A vos te era, pasó eso? sí, 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 totalmente, era la sensación de lo que te decía recién de la supervivencia. Bueno, ya está papá, mamá, teníamos un hijo, llega Manuela, el perrito, la casa, el celular, el auto, trabajo estable, el abrazo, ¿qué más? Y entonces digo, hay todo un otro más, que hasta que no llega ese quiebre, que no es necesario que te llegue desde ese lugar también. Podés tomar conciencia, yo creo que estos son tiempos para tomar conciencia antes, no necesitar el rayo que te parta la casa para empezar a darte cuenta que cuando la casa se rompió, se abrió y hay todo un mundo por explorar. Primero parece ser afuera, ¿no? Yo salí a buscar herramientas afuera, con terapeutas, con terapias, en mi caso personal, salí a buscar, Sí. pero me daba cuenta que en esa búsqueda era un llamado a volver, a preguntarme quién soy yo, más allá del rol de madre, más allá del rol doliente, más allá de, bueno, de la mujer, porque después me divorcié, quién iba siendo yo y qué iba pasando en ese momento. No hay tiempo, no hay posibilidades, uno está, como te digo, aturdida. Y sí, uno se abre, y me ha pasado ver en el grupo que uno se abre a escuchar la vocecita de otro que ya lo pasó. Es como que, bueno, a ver,
Y hay como otra autoridad ahí en eso de alguien que ya lo pasó, como diciendo, bueno, desde tu dolor podés decir que te voy a Sí, escuchar, porque ¿verdad? si no es como que el otro me habla y vos me podés decir yo lo pasé porque perdí a mis padres, volvemos a lo mismo, es lo lógico, ¿no? Pero no cuando es a la inversa. Cuando, ¿Y cómo convivimos con la ausencia? Digamos, por eso también en esta autoridad que vos tenés para mí desde tu rol, desde como en los grupos que coordinás, ayudando gente o conectándolos, ¿no? Siendo esta facilitadora, articuladora y conociendo el tema en profundidad porque lo has vivido. ¿Cómo se convive con la ausencia y para qué? ¿No? En esto de volver a uno y no esperar, me hace acordar a la carta a la torre del tarot, sí, donde sí, uno sí. mantiene cosas, pero a veces, no sé, yo a veces no, yo encontré la astrología para tratar de responderme preguntas que no, porque en mi caso, bueno, siempre es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es el sentido, empezar a preguntarse el para qué y desde ese para qué, porque lo primero que uno se pregunta es ¿por qué a mí? Y te das cuenta que no es solo a vos, o sea, mirás hacia los costados y te vas a dar cuenta que antes también habían otras personas viviendo un dolor igual y que vos ni habías acusado o recibido porque vos estabas en otra sintonía. Entonces, primero la famosa compasión, la famosa empatía con el otro que está en ese mismo estado, vos ya sabés de qué se trata. Y salir del por qué, que me pone en un rol de víctima, te diría yo, ¿por qué? ¿Y por qué? Para encontrarle un para qué, que en un principio, como te digo, uno busca afuera y sin embargo el para qué es para ir hacia adentro. Es decir, que te preguntes, en mi caso, empezar a preguntarme por el verdadero sentido de la vida. Esto, bueno, si la vida implica también que nos vamos a morir. Y entonces, como decía Séneca, mientras estés viviendo, tenés que aprender a vivir. O sea, si estás viva, el desafío es aprender a vivir, porque ¿Cómo no es lo aprendemos a mismo. vivir? Es que es muy importante lo que estás diciendo. Es Él como que me decía pega eso, el fin de año con mientras esta estés frase. viva, decía Séneca, por eso te digo, mira desde cuánto, estamos hablando de los griegos 700 años antes de Cristo, ya dejándonos semillas, Sí. si estás viva, entonces el desafío es que sigas aprendiendo a vivir. Y ese es el tema, nos cargamos y lo digo con conocimiento de que estoy en un ámbito académico, nos cargamos de información, de conocimientos, pero no de lo que ellos consideraban sabiduría. Eso O es la otra virtud, cosa. digo, el desarrollo de la virtud para aprender a vivir, ¿no? Exactamente. Y la virtud implica, primero que nada, la humildad de reconocernos seres creados. Por lo tanto, ese ser que con el que compartiste, sea en el rol de hijo, padre, mascota, lo que sea, es un ser creado que desde la humildad tenés que aceptar que se te ha dado. Eso también es un recorrido, o sea, no es tampoco, bueno, sí, en un tiempo, como te digo, no, es un recorrido donde uno empieza a darse cuenta que todo aquí está prestado. Y también ese rol de hijo, uno dice mi hijo, mi hija, no, son hijos de la vida y esto, hay una frase que yo leí una vez, las hojas son del viento, no es del árbol, o sea, nunca encontramos que el árbol diga, che, con todo lo que me costó 9 meses de tener y tengo que soltar la hoja en el primer viento, y sí, porque son del viento. Entonces, en ese para qué encontrar estas filosofías, a mí me ayudó, que tienen raíces en Oriente, que hablan del alma, que tiene un propósito. De la Y reencarnación, la claro, que reincidencia, elegir. volvemos esto para seguir esto que decía Séneca, seguir aprendiendo sobre la vida. Entonces, darnos cuenta, en mi caso, que la vida no es supervivencia. La ayuda, por supuesto, te ayuda a vivir en esta dimensión. Tengo que pagar impuestos y tengo que ir al súper, pero hay algo más que lo perdemos. Y en ese perder nos perdemos. Entonces me pierdo en este rol que yo digo, pero a ver, quiere decir, yo a mi mamá le decía cuando era muy chica, que me resistía a pensar que venimos a nacer, crecer, reproducirnos e irnos. Y mi mamá decía, ¿y a qué hemos venido? Como diciendo, ¿Qué no otra, compliques, o claro, sea, qué ¿qué otra estás cosa hay? pensando? O sea, y yo creo que Claro. no, venimos a encontrarle un sentido más profundo y que el tuyo de Daniela no es el mismo sentido que el mío, aunque en algún punto coincidamos
y podamos compartir, inclusive acompañarnos y ayudarnos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Y acompañamos a que le encuentre un sentido de ese alma que tenía que partir, así como en algún momento llegó, tenía que irse, como llegamos nos vamos a tener que ir, y le encontremos un sentido a ese paso de esa persona y a ese vínculo, a esa personita, a eso que se generó. Entonces, yo siempre hablo de ausencias que son presencias y presencias que están ausentes. Y eso te lleva a desarrollar una sensibilidad mayor, mayor conexión con la naturaleza toda. El otro día les contaba que y sobre todo en estas fechas, pero en general uno desarrolla una sensibilidad que vi un huevito que se había partido y miré así y dije, perdió un huevito, un nidito. Y entonces ahí sientes esa sensación de compasión con la pajarita que había preparado el nido y después encontré una palomita muerta. Entonces todo es sagrado y nosotros lo profanamos porque no sabemos. Esto de que decían los orientales también, la ignorancia es lo que nos provoca el sufrimiento. El no saber, el no detenerme, el no buscar. Y también dijiste algo al principio, que es aprender a convivir con nosotros mismos. Por eso yo creo que también está en auge algo que es viejísimo, como la meditación. Pero estamos recuperando cuestiones ocultas y ocultadas por élites de poder que nos vuelven a traer el autoconocimiento como clave para poder estar, la meditación, de poder estar en nuestra respiración o en nuestro ser sin estar con la mente, ¿no? En poder convivir con nosotros mismos. Saberes que han sido milenarios, que ha habido un punto de conexión entre estos saberes sin que hubiera una conexión geográfica o como tenemos hoy. La ciencia hoy la está reivindicando, al mindfulness y todas estas técnicas que, como te digo, entonces en esas raíces uno encuentra no solo respuestas, sino esas huellas, como te decía el estoicismo, que te lleva a vivir simple. Ellos pregonan la vida simple, la vida de la virtud, de la simpleza, de la comunidad. Y sin embargo, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos seres nos vienen diciendo? Buda, Jesús, desde distintos lugares, de distintos modos, y no hay caso, seguimos. También es cierto, y muy con la charla que comenzamos con vos en estas fechas, de empezar a hacernos cargo que el recorrido es individual. Yo puedo ir a grupos, puedo ir al terapeuta, puedo buscar las terapias. Sin embargo, ese darme cuenta, ese autoconocimiento, el ir a lo profundo y encontrarme, como decía Pascal, en esa soledad que no quiero estar, pero ahí me doy cuenta que quizás traigo heridas, que quizás seguramente traemos heridas, en fin, según el recorrido que uno haga es donde va a ir encontrando esas tareas para hacer. Esa tarea, esa responsabilidad de aprender a vivir es individual. Entonces, estamos hablando un poco de que X cosa que nos pase, a veces muy dolorosa, a veces no, pequeños sucesos, a veces no solamente un cierre, una pérdida de un trabajo, por ejemplo, puede ser un duelo, que obviamente cuando uno lo compara, cuando uno pierde cosas importantes, que lo vemos en catástrofes, en tragedias, decir, bueno, nada importa todas estas cosas, no importa nada. Sí, pero a la hora de vivir un proceso de pérdida, cada uno lo vive desde en su el lugar. nivel de su experiencia. Claro. Y volviendo a tu pregunta original de estas fechas, una de las cosas que a mí me han ayudado y me ha servido mucho es a empezar a sentirme libre en qué celebro en estas fechas. A preguntarme si es realmente lo que quiero, si es realmente quiero hacer eso, ir a ese lugar, estar con esa gente. A lo mejor sí, y a lo mejor no. Y entonces por ahí sentarme, detenerme en esta soledad o con los que estoy más cercano y que estamos quizás sean momentos también en esta individualidad de ofrecer y sembrar nuevas formas de celebrar un 24 de diciembre o un 31 de diciembre. El 24 de diciembre originalmente ha sido una fiesta religiosa que sabemos que ha tomado otros rumbos. Entonces, quizá decir, bueno, es una hermosa noche familiar. Yo el otro día le decía a mi hijo más grande que me parece que la voy a hacer trueque por la festividad, cambiándole y dándole un sentido propio, porque en esto de ser individual, a ver, ¿por qué tengo que seguir también, ¿no? Los cánones? También eso uno lo aprende. En este autodescubrimiento empezar a tener
esa libertad que a lo mejor afuera no, seguimos con ciertos condicionantes, pero muy en tu fuero íntimo esa libertad no se pierde. Y decir, bueno, voy a empezar a celebrar acción de gracias, es decir, el fin de año dar gracias, no con la intención que tienen a lo mejor en otro país la acción Sí. de gracias, pero Los decir yanquis con que el sea, pavo y la conquista, claro, que hace sino de porque poder tienen otra agradecer. intención, pero sí, ¿por qué no ser una noche de acción de gracias y transformar, darle otra Claro, forma vos estás hablando de una resignificación, me encanta, de para todo, todas las cosas, de ¿no? todo? Y en esto de la responsabilidad individual, de poder buscar ese espacio o no, a lo mejor necesito permanecer como estoy. Así es. eh, Quizás al- sea una celebración religiosa y entonces la celebro Sí, pero con digo, en plenitud. esto de buscar lo que nos hace bien, Ajá. desde tu punto de vista, por ejemplo, a vos, ¿qué te hace bien? La La naturaleza, el naturaleza. silencio, la soledad, el silencio, el alejarme de esta locura que empieza a mediados de diciembre, sobre todo acá con el calor y esta cuestión de salir a comprar no sé qué, pero salimos y hay que ponerle algo nuevo al arbolito y toda esa parafernaria, a mí en lo personal desde aquellas épocas ya no comulgo. Y cada vez busco con más conciencia la soledad, pero consciente, y si celebramos, pero que sea una elección dónde, con quién, hasta dónde, qué implica. Y si no se da en esos escenarios, por la causa que sea, esto que te contaba que mis hijos están, volver a resignificar también la celebración es otra noche. Yo le voy a dar, El entonces significado. empezás a ser no solo responsable, sino también, y eso te diría que también es un recorrido que hoy lo puedo ver de más crecimiento y madurez. Hay un proceso de maduración en mí en estos años que he transitado, que yo misma digo, ¿cómo pude haber hecho tantas cosas? Que hoy digo, haber sido tan pava, hay momentos que, y esto también yo creo que ayuda mucho a hacer que me perdí, por momentos tengo partes de mi historia que me siento que me había perdido en esto de seguir incursionando hacia adentro, a pesar de que tenía herramientas y demás. Tengo como baches donde yo reconozco que me perdí en el sentido que no era por ahí y yo seguía insistiendo y la sensación de saber que no es por ahí es porque uno genera una ansiedad, genera hasta malestares físicos, síntomas. Cuando uno siente que es por ahí, te empieza a inundar algo que para mí hoy te puedo decir que es el objetivo, es decir, un estado de paz, de discernimiento, de saber decir no con amorosidad, con tranquilidad, pero cuando es no, digo no, y empezar a decir sí a cosas que realmente suman a ese estado de paz. Claro. Y a veces estas fechas te llevan a que no sabes ni qué es lo que querés y vamos como malón porque nos juntamos y O trae porque esto y los trae demás otro, hacen. o porque si no, ¿cómo quedo? Sí, Claro. ¿qué van a decir? Sí. Y la verdad que, por eso te digo, después de ese tránsito donde uno se va conociendo y a lo mejor sí, te gusta el ruido, la música, a mí ya no, pero a lo mejor a otros sí. Y no quiere estar en la habitación, como decía Pascual, no, nunca, no cuenten conmigo, porque a lo mejor no. Y está bien. El tema es que sientas que el estar o no estar sea una decisión tuya, no una decisión del otro, o no una decisión desde ese vacío que todos sentimos en algún punto. Uy, qué importante eso, porque ese es un tema, creo que sería un tema aparte, o sea, poder reconocer las personas Que tenemos un que tenemos vacío. un vacío o una falta, como dicen en otros, en libros de un señor muy famoso, pero poder construir desde ahí lo que se pueda y a convivir con eso. Y ya que estamos hablando del cierre de año, ¿qué es lo que, o sea, qué te gusta construir en cada año nuevo? Que puede ser el primero, como puede ser cualquier día que vos decidas del año, ¿no? Pero ¿qué cosas te gustan? ¿Solés ponerte así como este año me gustaría incorporar o aprender esta cosita? ¿O aventurarme o no tener miedo a...? No, hay Yo me algo hice una lista, por que, ejemplo, claro, y fui a andar en karting. claro. Yo, por Pero, ejemplo, me pongo ideales, digo, bueno, lo divido así como a nivel físico, sí, mental, emocional y espiritual. espiritual. Lo pongo así, ¿no? Como los primeros días de enero. Entonces, que estoy como más relajada y ahí hago un foco, decir, bueno, a nivel físico voy a conservar esto, lo otro, qué sé yo, ponerle, no sé, más consciente de lo que como, más disciplina con la actividad física.
a nivel mental cultivar otras lecturas, no sé, emocionalmente, no sé, buscar algo. Eh, pero tampoco es así como una estructura bastante flexible, ¿no? Una cosa que sí hacemos el 21 de diciembre, suelo hacer porque el espíritu de Navidad desciende el 21 de diciembre, entonces hacer una cartita así como de los deseos, que en realidad es un deseo al universo mismo. Entonces el otro 21 reviso a ver cómo anduve, porque hay cosas que ni me acuerdo. Mira. Y por el otro lado, algo que solemos hacer y por lo menos nos da resultado es, yo soy muy de cuadernos y de escribir. Me encanta escribir, me ha ayudado mucho. Eso también puede quizás las personas incursionar, si nunca lo hicieron, en volcar por escrito el estado de ánimo que tengo. Si es enojo, enojo, si es alegría, alegría, si es incertidumbre, escribir. Sí. Entonces, me encantan los cuadernos y que son así, o yo los voy tuneando, también los primeros días los voy tuneando con cositas que voy reciclando y demás. Y entonces ponemos de carátula, en este caso, 2025, el primero de los mejores años de mi vida. Todos los años decimos lo mismo. Y no es porque los otros no hayan sido buenos, sino porque apostamos a mayor conciencia, a esto que te decía, mayor madurez, a mayor disfrutar de las cosas simples. Esto que te decía, yo les recomiendo volver al mundo del estoicismo, donde nos llaman hacia a lo simple, pero a lo simple de verdad. Y lo simple no quiere decir que yo tenga que renunciar a la comodidad no, no. A lo simple, al no apegarme, al saber que las cosas se rompen, a saber que todo tiene un ciclo, que las personas también cambiamos. Sí, también. Que también es dejar ir un poco, a veces es no aferrarse a alguien que elegí por mucho tiempo y ya no es. Esto Claro, es muy personal. o ya no soy o ya no es, Esto es muy personal, sí. pero es muy anecdótico y sirve. Cuando nosotros tenemos muy buena relación con el papá de mis hijos y fuimos a firmar el divorcio muy conscientes de lo que hacíamos. Y el juez que estaba ahí de turno tenía así como un mérito ganado de volver a unir las parejas y que salieran dándose otra oportunidad. Nosotros entramos con el DNI, te imaginas, teníamos casi 40 años, del DNI los 16, porque no renovábamos los claro. DNI antes. Entonces él mira las fotos y mi foto, parezco Mariquita Sánchez de Thompson, así con rulo, un moño, cualquier cosa de eso, con todo respeto, pero era así. Y entonces dice, están mejor ahora, y qué sé yo, y empieza, pero ¿por qué? Y entonces yo miro la foto y le digo, discúlpeme, es verdad, esa foto teníamos 16 años, 17, 2 años después nos conocimos, no somos los mismos si usted ve ni en fotos. Qué fuerte. Entonces, claro, entienda que hemos crecido, ni bien ni mal, hemos crecido en diferentes caminos, desde distintas perspectivas, ha cambiado la perspectiva mucho, salvo el rol de padre y madre y el foco en nuestros hijos. En otras cosas, los caminos son como incompatibles, porque mire los años que han pasado, o sea, también es entendible que las personas cambiamos, y si no, nosotros hemos cambiado. Y él me miró y claro, dio por vuelta, favor, juez, firme. deme la cosa para firmar ya de una vez. Y dio vuelta y dijo, y entonces después el abogado dice, ¿pero qué? ¿Los atendió el secretario? No, nos atendió el juez. Y entonces le contamos, sonamos, dice, ahora va a llegar el juez a su casa y le dice, ¿sabes qué? Bueno, pero qué lindo, qué decisión saludable. Ahora desde la astrología, que es uno de los campos que trabajo, el año que viene Neptuno, que es un jugador pesado y lento, que habla de la disolución de las cosas, va a entrar en Aries y habla de la disolución del ego, de esto de que lo vamos a trabajar, queramos o no. O sea, si alguien que esté mirando acá no le gusta la astrología, está bien, y es una breve referencia a esto. Pero como vamos trabajando por años determinadas lecciones que los planetas traen como para mostrarnos algo, ahora es disolver, desapegarse, dejar ir. Y para mí ponerle las intenciones también a nivel personal. Las intenciones de este año no son tanto con lograr, sino con dejar. Exactamente. Porque hay muchas cosas que en vez de hacer, tengo que dejar de hacer, cosas que se han vuelto hábitos y ya se vuelven nocivos. Y desde la conciencia sería muy incoherente de mi parte continuar con eso. Así que creo que, bueno, voy a estar lanzada a esa carta, la voy a hacer para mí misma y vamos a chequear. Uno de los caminos que sigo transitando también ha sido el de la astrología como herramienta de autoconocimiento. Y bueno, Plutón desde el 2008 está en mi signo solar Capricornio.
y tenía a Plutón en la casa 4, entonces lo primero que me dijo en ese momento el astrólogo, si había vivido alguna experiencia vinculada con la muerte en el hogar. Entonces, esta comunión que existe, que nosotros nos hemos olvidado y no nos han ayudado a conservar esa comunión con el cielo, la tierra y entre nosotros, es lo que hay que volver a reconstruir, esa dimensión que es un legado de nuestra alma, no de la mente, no del cuerpo, no de las emociones, es del alma en comunión con el mundo espiritual, que no es lo religioso exclusivamente. Lo espiritual es una patita que nos han truncado y no nos hablan, y sin embargo es ahí para mí, y esto es desde mi experiencia personal, donde encontré que le podía encontrar un sentido más profundo y una transformación a la vida en sí misma. Esa transformación, otra forma de ver la vida, abarca esa dimensión espiritual, que implica esto que te decía recién, que todo es sagrado y que en la medida en que yo no lo profano sigue siendo sagrado. Es el humano el que profana porque ha creído que tiene un poder sobre eso, sobre lo creado, y es ese ego que es el que tenemos que soltar este año. Y si yo no suelto, no doy lugar a lo nuevo. Es decir, siempre digo esto, hay una lluvia de bendiciones esperando precipitar, pero yo no le doy lugar porque estoy todavía aferrada a lo que conozco, a mi dolor, a lo que el otro me dijo, a lo que el otro dejó de hacer, no sé, a un vínculo que no quiero soltar, a una experiencia que no quiero vivir. Wow. Bueno, me parece que vamos a tener que hacer la parte 2. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por estar ahí y nos seguimos viendo. Que sea un hasta luego, ¿no? Un hasta luego y un bendecido fin de 2024 y lo mejor para el 2025 para cada uno. Para cada uno. Que hacemos lo máximo que podemos todo el tiempo, lo que se puede también. Así es, y gracias por esto para gracias a vos, Dora. reflexionar a todos. Gracias. Besitos, nos Rico vemos. el mate.